Entonces, bienvenidos todos por la grabación. Entonces, hablando al respecto de los estilos visuales, como les decía, en este caso, que son colores coherentes, también se va a mostrar siempre el color de la superficie, el color de los achurados o los achurados, que son el patrón de superficie, y la única diferencia es de que no aparecen zonas en penumbra dentro de, el modelo como tal. Ahora bien, si cambiamos al estilo realista, que sería el que sigue, el estilo realista, tal vez todavía a manera de dibujo, pero lo que pretende es mostrar un poquito cómo es la apariencia de render. Y por eso, en este caso, cuando lo ponemos en realista, los materiales empiezan a mostrar su apariencia final. En tal caso, como podemos ver, en el caso de las cubiertas aparecen grises porque no se había definido ninguna teja o nada parecido. Ahora bien, en el caso del césped o grama, podemos notar que aparece pues esta textura, pues un poquito arenisca, si la queremos ver así, de la grama. Esta textura parte del hecho de estar usando un mapa de bits, o sea, una imagen como referencia, ¿sí? Y que se ha configurado la misma imagen para que le haga esa especie de relieve, pero solamente es una textura a la vista, por decirlo así, no tanto una textura al tacto que tenga un desplazamiento como en algún momento consultaba Gustavo. Bien. Y finalmente teníamos el otro estilo visual que se llamaba trazado de rayos, el cual les recuerdo, solamente está disponible en vistas tridimensionales. El trazado de rayos no lo vas a encontrar en vistas planas, solamente en vistas tridimensionales. Y pues tarda un poquito en activarse porque empieza a usar la tarjeta de video como un recurso de presentación. Uno puede enteramente trabajar en este estilo visual, combinando algunas de las cosas que en algún momento hemos visto nosotros. Por ejemplo, vamos a ver. Se supone que se puede trabajar, pero no está resultando nada amigable. Yo diría que no es tan cómodo. Si ustedes me preguntan, pues yo no uso este estilo visual para trabajar, por lo mismo, ¿no? Por lo demandante que es. Lo que quería hacer era simplemente mover un elemento del lugar, pero pues no está resultando nada cómodo ni práctico. Pero se supone que sí se puede. Recomendación, pues obviamente yo no tengo la mejor tarjeta de video del universo para trabajar en Revit. Incluso, no sé si alguno de ustedes tenga una tarjeta de video para uso o trabajo profesional. Digamos, si hablamos de las NVIDIA, sería una NVIDIA Quadro, o si hablamos de las, ay Dios mío, ¿por qué siempre se me olvidan las otras? Las AMD, ay Dios mío, pero no me acuerdo ahorita ustedes, se me va, pero prácticamente pues si tenemos una buena tarjeta para uso profesional, se supone que podríamos estar trabajando como que sin nada, usando el estilo trazado de rayos. En este caso, pues yo no le voy a exigir demasiado a mi computadora, pues no pretendo yo venirla a matar solamente por una explicación, ¿me explico? Así que uno tiene que estar consciente un poquito de las capacidades técnicas de tu procesador y tu procesador. Pero mira, pues, yo Dime. hago eso y te tarda igual que tu máquina. Pero yo Así, tengo una NVIDIA es una, GeForce GTX 950. no, la mía es una 1050, la mía está mejorcito que la tuya. Vaya vez, pero la mía se tarda lo mismo, pues, o sea, que entonces voy a tener que invertir. Y tengo dos, porque tengo dos monitores. Ajá, sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Me compro otra? No, mira, Para... o sea, yo te sugiero que no vivas dependiendo de eso, ¿verdad? O sea, yo no le encuentro razón a tener que trabajar modelando en estilo trazado de rayos, ¿sí? En Ah, tal ok. caso, puedes trabajar en estilo realista como este, mira, ¿sí? Y Sí, el pues, trazado de rayos, usarlo más que nada para presentar con un cliente, cuando el cliente se va a sentar al lado tuyo, pero por lo demás creo que no tendría sentido. ok, perfecto. Ajá, sí, sí, sí.
Sí, porque es que ya estaríamos hablando de usar una tarjeta de video, esas RTX que están ahora, ¿no? Las Real Time Render, o sea, pero estás hablando de una inversión de capital significativamente alto para, para obtener resultados que no vas a estar usando el 100% del tiempo. Entonces, no lo encuentro rentable. Pero, pues, si quieres invertir, tampoco te voy a limitar por eso, ¿no? Bien. Ok, gracias. Ok, entonces, ya que hemos hablado al respecto de lo que son los 6 estilos visuales que vienen por defecto en el programa, quiero mostrarte un poquito la personalización adicional que se puede hacer. Me voy a colocar por un momento en el estilo visual de líneas ocultas. Y para seguir haciendo un poco la personalización de los estilos visuales, siempre desde el mismo botón voy a activar lo que dice opciones de visualización de gráficos. Entonces, tenemos acá un diálogo un poquito más extenso o más amplio para poder hacer algunos ajustes. De hecho, aparece en la parte de arriba el estilo de sombreado de caras. Si te das cuenta, ahora aquí no es que aparezcan 6, ¿sí? Porque se excluye el trazado de rayos, el cual se considera como un estilo aparte, ¿no? Entonces, la representación de caras, como bien dice acá, puede ser por estructura alámbrica, líneas ocultas, sombreadas, colores coherentes o realista. Yo puedo elegir cualquiera de ellas y alguna va a mostrar o no mostrar algunas opciones. Por ejemplo, líneas ocultas donde regularmente las superficies se van a ver blancas, no me permite apagar las aristas. Pero el estilo visual sombreado sí me lo permite, por ejemplo. Entonces, sombreado con aristas, le doy a aplicar, se ve así. Y sin aristas, se ve así. Igual lo podría colocar en realista, sin aristas, se ve así. Con aristas, le añade las líneas. Entonces ya va dependiendo un poquito de cómo lo quiera mostrar. Luego, no sé si se recuerdan ustedes el día que nosotros estuvimos haciendo las configuraciones en opciones. Voy a ir un momentito para allá. En gráficos, creo que está esto, ¿sí? En gráficos, donde dice modo de gráficos, hablaba de hacer suavizado de líneas con el anti-alias. Y yo le decía o les sugería a ustedes que permitiéramos controlar esto en las opciones de visualización de gráficos de cada vista. Alternativamente, podría estar esta opción que dice que se puede aplicar a todas las vistas de una vez. Ahora, yo sugiero que se haga controlado por vista. Y entonces, justamente, este diálogo que hace un rato teníamos abierto es el de opciones de visualización de gráficos, del cual nos está hablando en el diálogo de opciones. Y entonces, a cada una de las vistas yo le puedo decir si quiero o no quiero suavizar las líneas con el anti-alias. El suavizado de líneas, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a percibir, esta línea aquí de la cubierta por donde está mi cursor, en este momento se ve un tanto dentada por el pixelamiento del monitor, de la pantalla. Claro, como tengo una pantalla en resolución Full HD, la verdad es de que cada píxel es tan chiquito que de repente no es que se vea exageradamente dentado, pero contra menos resolución tiene mi pantalla, esto se va viendo cada vez más dentado porque los píxeles son más grandes. Si yo activo el suavizado con anti-alias y le doy a aplicar, como puedes notar, no sé si notaste realmente la diferencia, pero ahora ya no se ve lo dentado. La línea de repente da una apariencia que es un poquito más gruesa, pero es por el hecho de que ahora es procesada de una mejor manera. Una mejor manera su procesamiento, pero implica más recursos gráficos para mostrarse la línea bien, mientras que antes los recursos gráficos eran más elementales, se mostraba la línea dentada por lo mismo, ¿verdad? Entonces, depende mucho. Si yo tengo una buena tarjeta de gráficos, puedo trabajar con el anti-alias o lo puedo quitar. Va a ser más rápido cualquier operación si el anti-alias no está encendido. Pero si son vistas que quiero imprimir, muy probablemente quiero activar el anti-alias para que las líneas salgan suavecitas. El anti-alias, pues en efecto, afecta al momento de impresión. Voy a ponerme por un momento en estilo de colores coherentes.
Le doy a aplicar. Como te comentaba, aquellos estilos que no muestran sombreado, o sea, colores coherentes o líneas ocultas, o incluso el de estructura alámbrica, no permiten apagar las aristas. Los otros sí, o sea, realista y sombreado sí permiten apagar las aristas. Las líneas con anti-alias, cualquiera se puede configurar. Aparece este slider que habla de una transparencia. Este es interesante porque te permite en algún momento aplicarle una transparencia a todo el modelo, sin que sea directamente un 100% como la estructura alámbrica. Entonces, imagínate que aquí lo pongo a 56% de transparencia, pues esto se vería así. Obvio que si lo pongo al 100% de transparencia, se convierte de una vez en una estructura alámbrica. Eventualmente, lo puedo poner con una transparencia baja. Si bien es cierto, esto permite de forma global activarle transparencia a todos los objetos de la vista. Más adelante vamos a ver que también existen formas de hacer que ciertos objetos tengan una transparencia diferente. O sea, puedo controlar manualmente la transparencia de solamente algunos objetos. Voy a dejar la transparencia en 0 para lo que tengo que seguir explicando, pero ya ustedes vieron cómo funciona. Existe también este otro elemento que se llama siluetas. Vamos a ver, me voy a tratar de acercar un momentito por acá en esta parte. ¿Sí? Vamos a ver. Esta lista, la que estoy señalando en este momento, une dos caras del mismo objeto, de la misma cubierta. ¿Sí? La cara que, que tiene la bajante o la pendiente hacia la izquierda, digamos, y la cara que tiene la pendiente hacia la derecha. Entonces, esta arista pertenece al objeto. Pero las aristas de las orillas, estas de acá, digamos que es donde el objeto termina y empieza un objeto diferente. Lo mismo sucedería por acá, digamos, esta es una orilla del objeto, mientras que esta es una arista entre dos caras del objeto. Cuando hablamos de siluetas, las siluetas hacen referencia a aquellas aristas que no están en contacto directamente con otra cara del objeto visible en la misma vista. Porque, entiéndase, aquí, o sea, si yo le diera vuelta al edificio, pues obviamente esta arista, en esta vista está en contacto la cara de arriba con la cara aquí vertical, de a un lado. Pero cuando lo veía desde esta otra dirección, esta arista ya no está en contacto con una cara que esté visible. Cuando yo habilito esta herramienta que dice siluetas, yo puedo especificar una apariencia para las líneas de los contornos, aquellas líneas que no están en contacto con otra cara del modelo. Voy a poner en este momento líneas anchas, solo para que esto sea bastante fácil de visualizar. Le doy a aplicar, ¿sí? Y entonces, esto es lo que quería que vieras. Nota, estas aristas que no están en contacto con otra cara del modelo, pues se van a resaltar con líneas gruesas. Y las aristas, como esta de acá, que sí está en contacto con una cara del mismo elemento, pues se va a mostrar como una arista todavía delgada, ¿sí? Obviamente, aunque esta aquí se vea gruesa, si yo le voy dando vuelta al modelo, hay un momento en que se va a volver a colocar delgada por el simple hecho de lo que te estaba explicando, ¿no? Que ahora sí está visible las dos caras del objeto, ¿sí? A esto es a lo que denominamos nosotros siluetas, ¿no? O líneas de silueta. En ese diálogo de opciones de visualización de gráficos, donde yo puedo elegir un tipo de línea, va a depender de los diferentes estilos de línea que tengamos nosotros configurados en el proyecto. Más adelante vamos a tener un ejercicio para poder hacer estos estilos de línea. Acá en este caso tengo este que se llama silueta morada, que si le doy a aplicar, vas a poder ver que justamente está diseñado para que se haga una silueta morada. Entonces uno puede hacer esas modificaciones de acuerdo a su necesidad puntual. La opción por defecto es cuando dice ninguno.
Lo ponemos en ninguno y entonces todas las líneas vuelven a recibir su apariencia por defecto. Entonces, si bien es cierto, los 6 estilos visuales ofrecían diferentes alternativas, con esas opciones de visualización de modelo hemos añadido un poquito más de variantes. Vamos a analizar ahora lo que hay en el grupo que se llama sombras. Creo habértelo mostrado hace unos días. Si no, te lo mostré la vez pasada, la sesión anterior o la anterior. Este cuarto botón que aparece aquí, que se llama sombras desactivadas, es un interruptor que enciende o apaga las sombras. De hecho, sí me recuerdo que lo hicimos hace 2 días cuando hicimos aquella caja de selección para la ventana, ¿sí? La ventana esta 1 que está aquí enfrente, ¿sí? Entonces, yo puedo simplemente encender y apagar las sombras con este botón. Pero desde el diálogo de opciones de visualización de gráficos, encontramos un grupo que habla de sombras, que por un lado permite proyectar sombras. Cuando habilito proyectar sombras y le doy a aplicar, pasaría exactamente lo mismo que si yo estuviese encendiendo el interruptor que estaba afuera. Pero también existen estas otras que se llaman sombras ambientales. Las sombras ambientales van a darle un toque muy interesante de un efecto como que fuese una oclusión ambiental, ¿sí? Entonces empieza a hacer estos degradados que ven ustedes por acá en las proximidades de un elemento con otro. De hecho, yo podría no encender las sombras proyectadas, sino que trabajar solamente con sombras ambientales. Por ejemplo, pasaría esto o dejar todo apagado. ¿Nota la diferencia? Sombras ambientales, sombras proyectadas, ambas al mismo tiempo. Se pueden encender o apagar las sombras. Casi todos los estilos visuales permiten trabajar con sombras. La excepción es la estructura alámbrica. Si yo lo pongo en estructura alámbrica, aunque tenga las sombras encendidas, se van a apagar, porque no hay ninguna superficie que proyecte sombra, ¿sí? Y también hago la observación que si yo tengo que sea línea oculta y tengo las sombras encendidas, pero empiezo a aplicar transparencia, en cuanto hay transparencia, dejan de haber sombras, porque los objetos transparentes, por muy mínima que sea la transparencia, ya no saben proyectar sombras. Tú puedes usar estilo sombreado con sombras, entonces notarás que diferentes caras tienen partes iluminadas, partes en penumbra, más la sombra proyectada, o también puedes usar colores coherentes, entonces vas a tener caras de colores homogéneos, sí, pero siempre sombras proyectadas. Va a depender mucho de lo que uno quiera dar a entender. La idea de los colores coherentes muchas veces es práctico por aquel criterio de que uno dice, mira, lo que está pintado de rojo, pero cuando hay algo rojo que está en una zona de penumbra, por ejemplo, se va a empezar a colocar, digamos, de café, ¿sí? Y entonces ya empieza a generar un poquito de incertidumbre, mientras que si está en colores coherentes, desde todos los lados que se mire se va a ver rojo, ¿sí? Entonces es fácil de identificar. Una pregunta, Herbert. Dime. ¿Hay alguna manera de hacer que estas sombras, las sombras normales, no aparezcan tan fuertes? O sea, como bajarles de alguna Sí, manera campo. su... Sí se puede. Sí, dame un segundito. De hecho, te lo explico de una vez. En la parte que se habla de iluminación, aquí tienes el control de las sombras, ¿sí? Si lo pones a 100, son sombras negras, ¿sí? Y si lo pones, obviamente, en un valor muy bajo, son sombras bien suavecitas. ¿Sí? En breve llego a esta parte. Lo voy a dejar ahorita en 50, que creo que era el valor que tenía por defecto. Sí, pero es en el grupo iluminación, siempre en los parámetros que estamos viendo. Aparece entonces ahora una herramienta llamada línea de croquis. La línea de croquis por defecto viene apagada. Se activa de esta manera y te habilita 2 sliders. Uno se llama fluctuación y otro se llama extensión. Voy a empezar con el de extensión. Cuando tú activas el de extensión y le haces aplicar, entonces las líneas van a empezar a mostrar, llamémosle así, traslapes, ¿sí? Vamos a acercar. Traslapes entre los elementos. Lo que trata de ilustrar es la idea de que esto es un boceto, ¿no? Entonces, por eso se llama líneas de croquis o líneas de boceto, ¿sí? Empiezan a ver líneas que se extienden más allá
de los bordes donde deberían de llegar, intencionalmente, ¿verdad? Y la fluctuación hace lo que, pues yo le llamo línea peluda, ¿no? Esto, cuando uno empieza como a pasar el lápiz varias veces porque no tienes buena mano, sería la fluctuación. Entonces tú puedes controlar la cantidad de fluctuación y puedes controlar la cantidad de extensiones que le vas a poner. Si no quieres que se extienda demasiado, lo puedes dejar en cero. Entonces simplemente va a ser una línea peluda con mucha precisión. Ahí sí que variantes de presentación, ¿verdad? Esto es puro tema de presentación, cómo quiere uno ilustrar su modelo. Entonces, 2 sliders, si yo quiero apagarlo completamente, lo apago, ¿sí? Y no importa qué valores hayan tenido los sliders. De igual manera, vamos a ir por un momentito a una vista de planta. Regreso al plano de planta amueblada del nivel 1. Acá lo había dejado originalmente en colores realistas, lo voy a poner en colores coherentes. Y te quiero mostrar, en este caso, yo puedo activar las sombras también. Voy a hacerlo desde opciones de visualización de gráficos, activando sombras. Se pueden poner sombras proyectadas. Te hago la siguiente observación. Acá las sombras ambientales casi nunca se van a ver. Aquí las activé y no se mostró nada. Para que las sombras ambientales realmente se noten, tiene que haber como quien dice un foso con mucha profundidad para que realmente se note algo. Si no, casi nunca se va a notar. También lo alargado de las sombras también se puede controlar y también se va a controlar desde este mismo diálogo en la parte de iluminación, solo que ya haciendo una configuración del sol, ¿sí? Ya vamos a llegar a esa parte, vamos a ir poquito a poco, ¿de acuerdo? Entonces, notemos cómo igual acá, ya sea con sombras o sin sombras, ya sea en estilo de colores coherentes o incluso con líneas ocultas, no importa el estilo visual que se use, también se puede habilitar las líneas de croquis. Si yo solamente quiero tener extensiones, lo puedo activar, ahí puedo mover los traslapes, y si quisiera también tener fluctuación, también lo puedo hacer. O sea, todos los estilos visuales se pueden aplicar en cualquier vista. Y existe a continuación otro que se llama atenuación lejana. La atenuación lejana va a ser utilizada en vistas de alzado, no en plantas, no en vistas 3D. Por eso acá estoy en una vista de planta y no me deja activar la profundidad. Igual estuviese en una vista 3D y le digo que quiero activar la profundidad de la atenuación lejana y tampoco aparece disponible. Pero si me voy a una vista de alzado, voy a abrir el alzado 1A. ¿Se recuerdan que hablábamos un poquito de la apariencia de que todas las líneas se ven iguales? Entonces, podemos entrar a las opciones de visualización de gráficos y activar la atenuación lejana. Nota cómo aquí sí está disponible mostrar profundidad. Voy a empezar dándole a aplicar solo para que veamos los cambios. Lo que va a suceder en este caso es de que me hace una especie de niebla. Y entonces esta niebla, pues contra más lejos está más densa, y contra más cerca, menos densa. Va a generar que las líneas lejanas sean de un gris claro y las líneas que están más cerca sean de un color más oscuro. Entonces tú puedes controlar a cuánto, digamos, de distancia relativa, ¿verdad? Esto relativo es un valor un tanto relativo. Lo que va a estar intenso cerca, ahorita vas a ver que las cosas que están cerca se van a poner un poquito más negras, ¿sí? Y de este otro lado controlo qué tanto se desvanece lo que está lejos. Entonces, si yo lo hago para acá, lo que está lejos se va a hacer más claro todavía, ¿sí? Yo controlo qué tanto se aclara lo que está lejos y aquí controlo qué tanto se oscurece lo que está cerca, ¿sí? Contra más los ponga al centro uno del otro, pues obviamente voy a obtener más contraste, ¿sí? La idea es ser muy... tener un rango más amplio, así que contra más separados estén, pues hay un rango más amplio de ese difuminado. Ese difuminado, solo para que lo recordemos de alguna manera, va a estar controlado. La parte más lejana, si me voy a una vista de planta,
y selecciono la marca del alzado, te recuerdas que tenemos la línea de corte y la línea de corte muestra esta línea discontinua celeste. Entonces, como esta controla la profundidad de la vista, si la vista llega solamente hasta este punto de acá, voy a regresar a la vista de alzado, ¿sí? Entonces, ese punto es el punto más lejano y entonces es lo que queda más claro. Como puedes ver acá, se aclaró significativamente las paredes que están como que dicen un segundo y un tercer plano, ¿sí? Si le doy a la vista más profundidad, como lo hago al alargar esto hacia atrás, entonces obviamente pues estoy ampliando el rango de degradado y entonces estas paredes que están en segundo y tercer plano van a quedar en un tono intermedio que esta otra que está, digamos, en un cuarto plano todavía, y no digamos el árbol que se mira ahí atrás, que está en un quinto plano, que creo que casi ni se mira, ahí está con una línea gris muy tenue, ¿no? Ahora, ya se imaginarán ustedes que si empezamos a combinar esto con el hecho de, también en las opciones de visualización y gráficos, activar sombras, tanto proyectadas como sombras ambientales, pues definitivamente vamos a obtener un resultado que nos da mucho más profundidad, ¿verdad? A la hora de querer presentar vistas de alzado. Pero, pues, se entiende que no siempre queremos activar sombras, por el hecho de que algunas veces son dibujos muy técnicos los que queremos presentar y queremos imprimir solamente líneas, pues entonces bastará en esos casos con activar solamente las atenuaciones lejanas. Y este límite de fundido, lo único que controla es qué tan desvanecido es lo que está lejano, ¿sí? Entonces, en esta vista, en este momento que dice que el límite de lo fundido, lo claro tiene una intensidad de 0, o sea, se desvanece hasta 0, puedes ver que el árbol casi no se nota. Pero si yo le digo que quiero que lo que esté más lejano sea un poquito más oscuro y lo pongo más o menos hacia el 25%, entonces notarás que el árbol va a agarrar un tono de gris más visible, ¿sí? Aquí ya se empieza a ver un poco más el tono de gris de la línea del árbol, por el simple hecho de decirle que no quiero que sea tan desvanecido como un tono de 0. ¿Sí? Eso es lo que controlas con el segundo slider, ¿sí? Para darle profundidad a tus vistas de alzado. Esta atenuación lejana, insisto, solamente disponible en vistas de alzado. Voy a activar sombras y sombras ambientales porque le da un toque más simpático. Igual recuérdate que la vista de alzado puede tener cualquier estilo visual. Yo le podría decir que fuese colores coherentes, por ejemplo, y me lo muestra con color. Luego tenemos ya esta parte que habla de la iluminación. En la iluminación me voy a ir para empezar en la vista tridimensional. Así que voy a aceptar aquí las propiedades, me voy a cambiar a la vista tridimensional y regreso a opciones de visualización y gráficos en el grupo de iluminación. Bueno, para empezar, este esquema de sol ahorita está apagado porque este va a funcionar con estilo visual sombreado, por ejemplo, creo, ¿no? Perdón, funciona en realista, ¿sí? En realista es el que funciona, ¿sí? No funciona en colores coherentes, ni sombreado, ni nada, porque la idea del esquema de iluminación, del que se habla acá, simplemente sirve para controlar qué luces son las que van a estar iluminando, ¿sí? Entonces yo le puedo decir que quiero que se ilumine solamente con el sol, o que se ilumine con el sol y con la luz artificial que yo pueda tener colocada dentro del modelo. Lo que no recuerdo en ese momento es si las lámparas que tengo adentro de este modelo iluminan. Vamos a probar. Pero entonces, eso sería el esquema. Insisto, para empezar, ese solo está disponible en vistas realistas. Pero empecemos entonces viendo las otras y después regresamos a modificar este esquema. Este esquema es como la parte más avanzada que podría tener este tema de iluminación, por eso lo voy a dejar de último. Entonces,
Para empezar, tenemos esta parte que habla de la configuración del Sol. Será interesante que entendamos que esta configuración del Sol también está disponible desde la barra de gráficos con este botón, el botón tercero. ¿Se recuerdan, no? Este es el de nivel de detalle, el otro es el de los estilos visuales, y en este caso, este es el de la configuración del Sol. Nota que en este botón tengo acceso a configuración del Sol. Pero aparte de tener acceso a configuración del Sol, yo puedo encender o apagar el camino del Sol. Te voy a mostrar qué es eso del camino del Sol, pero como ahorita no tengo una configuración de Sol, me va a salir un mensaje de advertencia. Mejor empezamos configurando el Sol y luego lo mostramos. Entonces, la configuración del Sol sirve para hacer estudios de soleamiento. Y voy a tener 4 estudios solares diferentes. Uno, que es el que en este momento está colocado, que se llama solamente iluminación. El estudio solar de iluminación sirve únicamente para reflejar que hay una fuente de luz en algún lugar. Entonces, obviamente, si yo le digo que a la esquina superior derecha está la fuente de luz, pues va a arrojar sombras hacia abajo a la izquierda. Ese tipo de cosas es el esquema de iluminación. Pero antes de que entendamos ese esquema de solo iluminación, yo creo que es más fácil para nosotros entender un esquema basado en un sol. Entonces, los otros 3, tanto el estático, el de un día y el de varios días, trabajan usando un sol. Entonces voy a seleccionar el estático. Cuando digo que trabajan usando un sol, pues tú me entenderás que el sol no se comporta de la misma manera en diferentes ubicaciones geográficas en el globo terráqueo, ¿sí? O sea, no es lo mismo si yo estoy en el Ecuador, si yo estoy dentro de los trópicos o si estoy en los polos. Por eso es importante especificar una ubicación geográfica para determinar el comportamiento real que van a tener las sombras para este proyecto. Entonces, la ubicación geográfica se va a determinar a partir de este primer inciso que aparece en el enunciado de configuración. Hago clic en el botón de puntos suspensivos. Esto me abre un servicio de ubicación, clima y emplazamiento, donde yo tengo que especificar prácticamente cuál es la posición geográfica de mi proyecto. Para dar una ubicación geográfica, si te das cuenta, pues aquí ahorita dice latitud y longitud, ¿sí? Si yo quisiera hacerlo introduciendo latitud y longitud porque los tengo, voy a cambiar inicialmente a donde dice lista de ciudades por defecto, y entonces aparecería la opción de poder introducir la latitud y la longitud como tal. Pero también estoy seguro que muchas veces, en lugar de tener la latitud y la longitud, tú lo que tienes es que conoces la ubicación. Y para ello vas a usar esta otra opción que se llama Servicio de Información Geográfica vía Internet. Lo cual, pues, me entenderás que definitivamente trabaja con servicio de Internet. Si uno no tuviera servicio de Internet, pues no puedes tener acceso al mapa. Si yo, por ejemplo, estuviese buscando, vayámonos a algún otro lugar que no sea ahorita la ciudad de Guate, digamos que quisiera ubicarme en Quetzaltenango, ¿no? Entonces, voy a decir Quetzaltenango, Quetzaltenango. Aquí estoy entonces ubicado en ciudad de Quetzaltenango. Si yo quisiera ser así como un poquito más puntual en alguna ubicación propia, imagínate que quisiera estar en la Avenida de las Américas, que creo, si no estoy mal, que es esta. De acá no sé quiénes conocen mucho de Shela, ¿no? Aquí está el Paseo Las Américas. Entonces, yo tengo que ser intencional de agarrar este puntero, que tiene un icono de forma de casita, y haciendo clic sostenido lo arrastro y lo posiciono por donde lo necesito, ¿sí? Claro, que para fines y propósitos de un estudio de soleamiento, daría casi lo mismo que estuviese ubicado en el centro de Shela o que estuviese aquí justamente en la Avenida de las Américas, ¿no? Pero pues la idea aquí puntual es el hecho de que el programa ya de por sí va a poder obtener latitud y longitud de la posición donde yo esté colocando este pin. Y todo el estudio de soleamiento lo hará basado en esa ubicación geográfica, o sea, trae integrada una carta solar. Entonces, ya que yo especifiqué una ubicación geográfica, yo puedo determinar una fecha y una hora para el estudio de soleamiento. Curiosamente,
Anoche yo hacía uso de estas herramientas porque, bueno, yo asisto a una iglesia cristiana y vamos a tener una reunión de un churrasco dentro de unos días. Y entonces el churrasco va a ser en una parte techada del parqueo, pero justamente en el límite del parqueo. Y entonces vine yo y les dije, espérense, vamos a revisar más o menos a qué horas ya tenemos sombra en tal porción. O sea, y entonces hice uso de estas herramientas, solamente tuve que usar el servicio de mapas para ver la orientación, el norte y todo ese tipo de cosas. Modelé un suelo en la orientación que yo necesitaba y empezamos a analizar para dónde proyectaba la sombra. Y entonces de esa cuenta pudimos ver a qué hora nos convenía hacer el evento, por ejemplo. Entonces, imagínense que estamos hablando de que queremos aquí en este callejón hacer un churrasco y no queremos tener salir quemados del sol, ¿no? Entonces, podemos revisar qué fecha nos podría convenir, ¿sí? Entonces, para empezar, solo tener presente que ahorita, si no estoy mal, el norte está totalmente franco con la pantalla, ¿sí? Solo vamos a revisar eso rápidamente. Si ustedes se van ahorita a una vista de planta de nivel 1, quiero que me hagan el siguiente favor. En las propiedades de la vista, bajo el grupo de gráficos, van a ver ustedes que hay un parámetro llamado orientación que dice norte de proyecto. Si cambiamos de norte de proyecto a norte real, ahí vamos a ver que realmente el norte no estaba justamente franco, ¿sí? Resulta que la casa tiene una leve orientación girada respecto al norte, ¿sí? Cuando yo digo norte real, esa es la verdadera posición del norte, y norte del proyecto es una especificación que se usa para poder trabajar paralelo a las orillas de la pantalla, porque se trabaja más cómodo así que girado, ¿no? O sea, te imaginas, es medio complicado tener que trabajar con todas las cosas giradas, si es que el norte tuviese que estar necesariamente hacia arriba de la pantalla. Para poder cambiar la dirección del norte, en el caso de que uno necesitara cambiar la dirección del norte, lo tienes que hacer desde una vista de planta, tal y como estamos en este momento, y seleccionar que la orientación en la vista de planta sea con el norte real, así como estamos ahora. Luego te vas a la ficha gestionar, en el panel llamado ubicación de proyecto. Hay 3 botones. Un botón tiene forma como de mundo con una hojita de papel que se llama posición, y ahí encontrarás la herramienta llamada rotar norte real. En el caso de que tú estés en una vista de planta, pero todavía la tengas con orientación con norte del proyecto, así como estaba antes, cuando yo utilice la herramienta me va a protestar y me va a decir de que yo tengo que tener una vista orientada al norte real para poder hacer la modificación. Y me va a decir que esa opción solamente está disponible en vistas de planta. Pues en efecto, como te decía, entonces estoy en una vista de planta, la orientación la voy a especificar que se ponga con el norte real, y entonces voy a ir hacia la herramienta de rotar el norte real. Aparece este gizmo de transformación, que es una especie de palanca. Como puedes ver, tiene un puntito azul en un extremo, que es el extremo pivote, ¿sí? Ese sería como quien dice el centro de rotación. Si yo quisiera hacer que, digamos, paralelo a este muro, fuese totalmente horizontal, podría yo ubicar ese punto pivote, digamos, en este punto final del muro. Te das cuenta cómo con clic sostenido lo estoy arrastrando del lugar, y luego busco esta línea. Entonces estoy indicando que esta línea que se está resaltando en este momento en morado es la que quiero fijar en una nueva posición. Y si la posición nueva que le quiero dar es totalmente horizontal, voy a alejarme un poquito y voy a buscar justamente esta posición. Mira, cuando queda en horizontal. Al hacer clic, ahora notarás que acabo de colocar mi norte real totalmente franco hacia, bueno, alineado con el lado más largo de la casa. Pero si yo quisiera, una vez más, ponerlo en otra posición, en otra dirección, ahorita aquí estamos jugando, no hace falta que lo pongamos en una posición específica.
yo le digo rotar norte real. Si a mí me dicen, mira, es que está girado, qué sé yo, 17.3 grados, ¿sí? Yo empiezo y parto del norte de arriba y giro. Entonces preguntaré, ¿en sentido de las agujas de reloj o contrario a las agujas de reloj? Pues me dirán, ah, sí, en tal dirección. Y ya le digo yo, son 17.3 grados. Enter. Y ya tengo el giro que necesito, ¿sí? O sea, prácticamente le voy dando vuelta al norte y esto va a determinar la orientación real del sol, ¿sí? En función de hacia dónde quede orientado el norte, obvio, ¿sí? Esto que estamos haciendo afecta a todo el proyecto, no es que afecte solamente a la vista en la que estoy trabajando. Todo el proyecto es afectado completamente por la rotación del norte. Me voy a regresar a la vista 3D, donde estábamos trabajando entonces, ¿sí? Y voy a irme una vez más a las configuraciones del sol. Pensemos que yo voy a hacer un churrasco, como te decía, pero es un churrasco de mediodía. Más o menos a la 1 de la tarde vamos a estar comiendo acá. Entonces, vamos a poner acá a las 13, perdón, horas, 1:00 p.m., ¿sí? Y en ese momento, pues tengo la fecha 14 de febrero del 2020, ya pasó, pero aún así, si le digo aplicar, puedo ver cómo es el comportamiento, ¿sí? Y resulta que, al menos en función de la orientación actual del proyecto, para mí, el día de hoy hubiese habido sombra en ese patio. Vamos a revisarlo un poquito mejor. Tal vez ya visto desde más arriba, empezamos a ver que hay zonas iluminadas, pero no, como puedes ver, hay un pedacito iluminado acá, solamente ese pedacito. Pero eso no sería un fastidio para la actividad. Ahora, solo para contrastarlo un poquito, revisemos qué pasaría en otra época del año, ¿no? En la configuración del sol yo puedo revisar qué pasaría esto mismo, pero pensemos, digamos, probemos, ¿qué pasaría en junio, por ejemplo? A la 1 de la tarde. Mira, junio a la 1 de la tarde, ese mismo patio va a estar bastante parecido, aunque si te das cuenta hay un poquito más de incidencia solar. Y si yo decidí que nos juntábamos a la 1 con los cuates y empieza a pasar el tiempo, ¿qué va a suceder a las 2 de la tarde, digamos? Démosle aquí 1 hora más, a las 2 de la tarde le doy a aplicar. Bueno, 1 hora más tarde, en efecto, el sol se va poniendo, ya no me afecta, ¿sí? Eso está bueno, ¿sí? A las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde mejor todavía y así sucesivamente, ¿sí? Ok, vamos a seguir experimentando. ¿Qué pasaría? Eso pasaba en junio. Veamos qué pasa, digamos, en septiembre. Septiembre y le damos a aplicar. En septiembre también tengo sombra. Y veamos en diciembre. En diciembre también tengo sombra. Afortunadamente, me parece que por la orientación que le dejé al norte, al final de cuentas, esta casa casi que todo el año tiene sombra a la 1 de la tarde en ese patio, ¿sí? En junio es tal vez la temporada más crítica, ¿sí? Pero y en diciembre podríamos decir que es la temporada más suave, ¿sí? O sea, donde hay menos sol a esa hora. Y aún así, pues, la idea de esto es que uno puede proyectar la sombra, seguir haciendo ese tipo de análisis. No va a ser la misma historia en este callejón que en el patio de atrás. En el patio de atrás, muy probablemente la historia cambia significativamente en diferentes épocas del año, ¿sí? Porque tal vez no va a tener la misma sombra de la casa y tantas otras variantes que tendría yo que analizar. Ahora bien, como ya pudimos ver en este momento, este esquema o este estudio solar que se llama estático me permite fijar una fecha y una hora puntual para una ubicación geográfica, ¿sí? La fecha se puede elegir en calendario, así que tú puedes ir buscando aquí en el calendario, digamos que quiero simplemente por probar algo nuevo, digámosle cómo sería el día de mi cumpleaños, que es el 24 de mayo,
a las 9 de la mañana, digamos, aquí le pongo 9 y aquí cambio a AM, ¿sí? Le doy a aplicar y ahí puedo ver cómo es el comportamiento del sol ese día. Si yo quisiera utilizar este mismo estudio solar que acabo de hacer en varias vistas, o sea, ahorita porque lo estoy aplicando en esta vista, por eso aquí dice valores predefinidos, dice en sesión. En sesión significa ahorita, en esta configuración que estoy revisando, ¿sí? Si yo me fuera, y aquí está la de mi cumpleaños, ve que mi color, que siempre el mismo ejemplo ustedes. Pero si yo me fuera a una vista de planta, digamos aquí a la planta del nivel 1, y activo las sombras, como estábamos viendo hace un rato, y yo quisiera que se volviese a configurar el sol para que me mostrara en un análisis para la fecha de mi cumpleaños, a pesar de que ahorita aquí aparece que se llama mi cumpleaños, si quieren hacemos el cumpleaños de otra persona. A ver, ¿quién me dice su cumpleaños? No se emocionen, pues no tienen que ser todos. El 15 de enero. 15 de enero, gracias. Entonces, tenemos aquí para el 15 de enero a las, llamémosle, vamos a hacerlo a las 11 de la mañana, digamos. 11 AM, ¿sí? Si yo hago esta configuración en la vista de planta y luego me voy a la vista 3D o a la vista de alzado, me va a suceder que en esta vista no tengo, digamos, el cumpleaños de... ¿Quién fue el que me dijo su cumpleaños? Gustavo, ¿sí? No tengo el cumpleaños de Gustavo, ¿sí? Ahora, yo sí puedo hacer algo. Si yo ya configuré el cumpleaños de Gustavo en la vista de planta, desde el mismo diálogo de configuración del sol, ahorita que dice en sesión, donde está la fecha y la hora que quiero hacer el análisis, le digo que quiero guardar la configuración. Me pregunta un nombre y le llamo cumpleaños de Gustavo. Ya que quedó guardada con un nombre, ahora ya puedo irme a la vista 3D y entrar a la configuración del sol y en el estático seleccionar el cumpleaños de Gustavo. Le doy a aplicar, ya no tengo que andar poniendo la fecha y la hora para hacer los ajustes, sino que directamente cambia. ¿Estamos? Eso sería la idea de guardar una configuración. ¿Sí? Ahora, obviamente, pues por decirlo de alguna manera, uno necesita poder hacer esos análisis de soleamiento o de sombras en las fechas más críticas, que son los equinoccios y los solsticios, ¿verdad? Entonces, justamente son más o menos 21 de marzo, junio, septiembre y diciembre. Por eso fue cuando yo estaba revisando lo de las sombras que fui poniendo esos meses, ¿sí? Aquí aparece el solsticio de verano, que está para el 21 de junio, el solsticio de invierno, que está para el 21 de diciembre, el equinoccio de primavera, que es el 20 o 21 de marzo, y el equinoccio de otoño, aquí aparece como 22 o 21 de septiembre, ¿sí? Ya dependerá a qué hora lo quiera uno analizar, pues uno puede cambiarle la hora sin ningún problema, ¿sí? Digamos que selecciono ahorita acá el equinoccio de otoño y le doy a aplicar. Ahora, el tema ese de cambiarle la hora y ponerle la hora que yo quiera, lo quiero mostrar directamente con este artefacto que aparece cuando me voy a la barra de gráficos, aquí donde dice Camino del Sol, o sea, en este botón donde yo tenía opción de configurar el sol, yo puedo encender aquí el Camino del Sol. El Camino del Sol no es más que esto, es una rosa de vientos con un arco que representa, o una, ¿cómo le llamaríamos a eso? Una elipsoidal, que es el desplazamiento del Sol en esa fecha específica. El Sol está representado por este globo color azul, el cual puedo seleccionar, y al momento de seleccionarlo le puedo cambiar la hora. Si no lo quiero a las 12, le puedo decir que me lo muestre a las 17, digamos. Ahí cambia el Sol a las 17 horas, o le puedo decir que se ponga a las 8, pero de la mañana. ¿Sí? Ir haciendo mis estudios de soleamiento. Tengan presente, bueno, esto que aparecen las sombras a ratos, que salen unas sombras todas raras, estas es un artefacto producto de mi tarjeta de video, ¿sí? Por mucho que sea una buena tarjeta de video, mi tarjeta de video es para videojuegos, y entonces eventualmente saca algunos artefactos así feos.
Puede ser que en algún momento lo que yo quiera es esto, ¿verdad? Poder imprimir esta gráfica como parte de un análisis del sitio o de soleamiento para el proyecto. Lo puedo hacer. Regresando a las configuraciones del sol, así como aparece este estudio solar estático, que ya vimos que tiene solamente una fecha y una hora para una ubicación geográfica específica, también existe el de un día. Un estudio solar de un día va a tener una hora de inicio y una hora de finalización en la misma fecha. Siempre para la misma ubicación geográfica, ¿no? Entonces, imaginémonos que queremos revisar ese día del cumpleaños de Gustavo, ¿no? Entonces, 15 de enero. Y queremos revisar un poquito, pues, a qué horas podemos utilizar el patio del jardín. Entonces, le vamos a decir, mire, hágame el estudio del amanecer al anochecer, en un intervalo de tiempo de cada 30 minutos. Aquí tengo 15, 30, 45 minutos, hasta 60 minutos de intervalo, ¿sí? Ahorita lo tengo siempre solamente en sesión. Le doy a aplicar, ¿sí? Y entonces, como puedes ver, ahorita el sol está en el punto del ocaso, me parece, ¿no? Ahí se está poniendo el sol. Para poder hacer que el sol se mueva, esto está disponible solamente cuando es un estudio o configuración del sol de un día o de varios días, el de un día o el de varios días. En este mismo botón del sol aparece esta opción que dice vista previa de estudio solar, ¿sí? Solamente va a aparecer si yo estoy usando el de un día o el de varios días. Si lo tengo en estático o lo tengo en iluminación, esta opción no aparece en el menú. Entonces, ya cuando está activado, yo le puedo decir desde la barra de opciones que quiero reproducir. Si le doy play para empezar a reproducir el comportamiento del sol. No sé por qué creo que tengo el norte totalmente girado. Según yo pensaba que mi norte estaba para un lado y está totalmente del lado contrario que yo pensaba. No pasa nada. Al darle play, pues se vuelve una especie de, llamémosle, de video. Si yo quiero hacer un análisis un poquito más detenido, lo puedo hacer cambiándome de fotograma en fotograma, ¿sí? Entonces, cada vez que yo le doy siguiente fotograma, va cambiando de hora. Como empezaba, según esto, ese día amanecía a las 6:36. Entonces, más media hora, pues son las 7:06. Más las 7:36 y así sucesivamente, 8:06, etcétera, ¿sí? Entonces, durante la mañana, el patio pues va a ser un poquito complicado, ¿verdad? Yo no voy a invitar gente que venga a la casa antes de las 8 de la mañana. Luego a las 8, pues si se dan cuenta, el patio tiene bastante sol. Incluso pues al mediodía, ahorita aquí tenemos las 11, casi las 12, por la orientación y ubicación geográfica de la casa podemos ver que la altura permite y provoca que haya una sombra proyectada hacia el jardín de atrás. Entonces, si yo invito, digamos, a las 12, yo ya puedo colocar a mis primeros invitados en esta posición. Nicolor, que es solo fiestas, el Herbert, ¿verdad? Pero bueno, entonces, y que se la pasa revisando su casa. Más adelante les enseño el modelo de mi casa para que vean. Entonces, aquí podemos ver cómo a mediodía o a partir de mediodía, pues prácticamente en ese jardín va a haber sombra. Hasta, aquí podemos ver que empieza otra vez a penetrar el sol un poquito, ¿sí? El único que no ayuda mucho aquí es la forma del árbol, aunque el árbol está provocando una sombra, ¿sí? ¿Ven? O sea, se nota que va a haber una sombra que no va a ser como muy incómodo estar allí, porque el árbol provoca la sombra que se necesita. Aquí pues ya son las 5 de la tarde, yo que los había invitado a almorzar, a esta hora ya se están empezando a despedir. Y aún así pues ya se hizo de noche. O sea, alternativas, ¿no? O sea, uno lo usa para hacer un análisis.
Ya te diste cuenta que cuando le das reproducir, el sol incluso en el camino se va moviendo del lugar. Solo lástima esos artefactos que me hace la tarjeta de video, ¿no? Pero también, si yo quisiera mostrarle esto a un cliente a manera de una animación y no quiero hacerlo directamente en Revit, yo le puedo decir al programa que quiero exportar esto como un archivo de video. Esto lo haría desde el menú archivo, o solo hago la observación, solo puedo exportar una vez más los de un día o de varios días. Entonces, me voy al menú archivo, busco la herramienta que dice exportar. Aquí en exportar, pues en la parte de abajo está algo que habla de imágenes y animaciones, y le digo que quiero exportar este estudio solar. Te va a preguntar si quiero exportar todos los fotogramas o solo un rango, le voy a decir ahorita todos. Me pregunta en qué estilo visual lo quiero hacer, le voy a decir que lo haga en sombreado. Me pregunta qué dimensiones quiero que tenga la imagen. Estas dimensiones son dimensiones en píxeles. Realmente lo que hace el programa es de que captura el área de ventana de tu programa. Entonces siempre te va a sugerir más o menos las dimensiones actuales de tu ventana, ¿sí? También pues le puedes especificar un valor de zoom para que se haga más grande o más pequeño, y que incluya también, si tú quieres, un estampado de fecha y hora. Lo voy a dejar con los valores que vienen por defecto y le voy a decir que quiero aceptar. Solo aquí donde dice fotogramas por segundo lo voy a poner un poquito más lento. Lo voy a poner 3 fotogramas por segundo. Hago clic en aceptar y me va a preguntar dónde lo quiero guardar. Le voy a decir en este caso que me lo guarde en mi carpeta. Voy a hacer una carpeta llamada producción. Y acá en producción pues colocaré un estudio solar cumpleaños de Gustavo. Hago clic en guardar y como es un formato de video me va a preguntar qué tipo de compresión le quiero colocar al video. En este caso lo voy a dejar en fotogramas sin compresión, sabido de que eso hace que el archivo pese un montón, pero es para fines didácticos, ¿no? Entonces ahí empieza a hacer la producción. Si te das cuenta, aquí sí se toma un poquito más de tiempo para que la sombra salga nítida y no genere esos artefactos que veíamos. Y listo. Entonces voy a irme a la carpeta donde he generado el video. En este caso sé que está en el escritorio, en mi carpeta producción, y aquí está estudio solar. Solo para que te des una idea, pues pesó 131 megas, ¿no? No está tan fácil de mandarlo por correo, pero el resultado es este. ¿Qué haces con eso? Lo subes a un canal de YouTube y ya le dices al cliente, ya lo puedes revisar. Y listo. Hablando de los esquemas o configuraciones del sol, pues en efecto, pues tengo este de un día. Si lo grabo la configuración y le digo que este es otra vez cumpleaños de Gustavo, día entero, pues yo puedo perfectamente irme a una vista de planta y en la vista de planta hacer exactamente lo mismo. Le digo acá que quiero en la configuración del sol colocar el cumpleaños de Gustavo en día entero. Le doy a aplicar. Y entonces puedo ahora revisar una vez más por medio de estas herramientas cómo es la proyección de sombras para esa fecha. Solo hago una observación. En este caso, no vas a utilizar tú directamente esta herramienta como un análisis interior. Ahorita piénsalo como una herramienta para análisis en exteriores o para ver hacia dónde se proyectan las sombras. Porque date cuenta que el hecho de que sea una vista de planta ha eliminado la cubierta y por lo tanto, ahorita está entrando el sol por la parte de arriba, ¿sí? Porque créeme que aquí no debería de entrar la luz del sol porque está la losa, ¿no? Del entrepiso, ¿sí? Entonces, esto solamente es como un recurso gráfico para entender el comportamiento de las sombras, ¿sí? Cuando querramos ver realmente cómo es
la incidencia solar lo hacemos de otra forma, que te voy a explicar un poquito más adelante, trabajando con vistas tridimensionales en proyección paralela para una vista de planta. Pero puedes ver que tú, al final de cuentas, puedes hacer este mismo análisis que se hacía en la vista tridimensional en una vista de planta, y pues, ¿por qué no? También lo podrías hacer en una vista de alzado. Si me voy al alzado, en el alzado le puedo decir exactamente lo mismo. Quiero una configuración de un día que se llama cumpleaños de Gustavo, día entero, ¿sí? Y le digo acá que quiero revisar cómo es el comportamiento de las sombras en toda la fachada para ese día. Igual le puedo reproducir, pero prefiero irme pasito por pasito revisando un poquito el comportamiento, ¿no? Vale. Regresando al otro esquema de iluminación del sol, tenemos el que se llama varios días. Imagínate que resulta que ahora tu proyecto es una escuela. Y entonces, pues tú tienes que de alguna manera demostrar que has protegido la penetración de incidencia o irradiación solar hacia el interior de la escuela a manera de que sea confortable. O sea, le pusiste, qué sé yo, algún tipo de parte luz o voladizos para que no entrara, ahí sí que la luz del sol hacia el interior de la escuela. Ahora, la escuela, ¿en qué horario trabaja la escuela? Digamos que es una escuela de jornada matutina. Aquí en Guatemala, una escuela, digamos que trabajará algo así como, entonces voy a usar varios días, trabaja más o menos así como del 15 de enero al 15 de octubre. Y trabaja más o menos así como de las 7 de la mañana, como es jornada matutina, digamos, de 7 de la mañana a, digamos, 2 de la tarde. Yo puedo hacer el esquema de iluminación otra vez a una hora, cada día, cada semana o cada mes. Lo voy a hacer en este caso, lo voy a hacer ahorita a una hora. Esto solamente es un ejemplo, no es tanto que le quiera reproducir, sino que quiero que veamos un poquito algunas cosas. Entonces, voy a cambiar. Como ustedes pueden ver acá, aparece, digamos, este gizmo o esta representación de lo que es el camino del sol. Pero voy a cambiar el estilo visual a sombreado para que se vea un poquito más interesante. Ah, ¿qué te pasó? Que no saliste como esperaba. Permítame que yo esperaba que saliera aquí una gran franja amarilla, indicándome justamente dónde. Es que lo tengo, al final de cuentas lo tengo de las 2 de la tarde a las 2 de la tarde. Fijé la hora. Entonces de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Hoy sí. Lo voy a aplicar y aceptar. Y entonces eso era lo que yo esperaba ver. Una franja amarilla que me indica por qué parte se mueve el sol durante toda esa temporada. Si yo le dijera ahora que quiero ver una reproducción del comportamiento del sol con la vista previa, pues le puedo dar reproducir. Solo pues tengo presente que son un montón de fotogramas y que puede ser algo un tanto tardado, ¿verdad? Entonces ahí va un día, otro día. Entonces sale el sol, se pone el sol, sale el sol, se pone el sol, sale el sol, se pone el sol, y el sol se va a ir moviendo a diferentes fechas, ¿sí? Conforme va avanzando y pasando el tiempo, ¿sí? Nota que ahorita dice 15 de enero, no, perdón, aquí ven el naranja, 31 de enero, 1 de febrero, 4 de febrero, 5 de febrero, y así sucesivamente va avanzando, ¿sí? Obviamente, verlo aquí directamente en Revit me hace todos los artefactos y todas las cosas que te decía yo que de repente son un poco fastidiosas, pero si lo exporto, pues yo ya tengo esta animación que me va a dar, así que un resultado bastante interesante o creíble, ¿sí? Para detenerlo, en la barra de estado, que es la barra de hasta abajo, aparece al principio un botón
donde se puede cancelar. ¿Sí? Y solo para ver un poquito el comportamiento también, digamos que regresamos a la misma idea aquella de que a la 1 de la tarde, cómo se ve el sol en el jardín, digamos. Entonces yo podría regresar una vez más a la configuración del sol de varios días y le digo que quiero a la 1 de la tarde, entonces lo voy a poner solamente a la 1 de la tarde, tanto de inicio como de finalización, pero a lo largo de todo el año, digamos, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y veámoslo no cada hora, sino que veámoslo cada semana. Le doy a aplicar. Van a ser 52 imágenes más o menos. El sol se va a mover, ahí sí que haciendo ese ciclo de infinito. Desde esta posición más o menos donde me encuentro en este momento, yo podría decirle que quiero revisar cómo se traslada el sol. Si le doy reproducir, en efecto, ahí podemos ver el comportamiento. Nota cómo a la 1 de la tarde, aquí ahorita que estoy en una fecha, la 31 de diciembre o 1 de enero, en esa temporada, a la 1 de la tarde, no me conviene hacer fiestas en el jardín. Pero nota cómo, no, perdón, esto está fecha 8 de julio, perdón, 8 de julio. Pero observa cómo aquí lo puedo hacer moviendo el sol directamente. Vamos a agarrar el sol. No lo pude hacer moviendo el sol. No entiendo por qué. Sí, es que es cuando no tengo activada la vista previa. Entonces aquí sí puedo agarrar el sol y puedo mover el sol prácticamente haciendo aquí cambiándole la hora o cambiándole la fecha. ¿Cuál es la fecha que tengo que cambiar? Estoy seguro que hay una fecha que tengo que cambiar, pero no es ninguna de estas. Bueno, como que no es tan solo de arrastrar o no me deja arrastrarlo el día de hoy. Bueno, en el peor de los casos, pues sin querer que suene así como me dice loco, te vas a la vista previa y aquí puedes ir cambiando, ¿verdad? Las fechas, porque como esto tiene diferentes fechas, ya será solamente cuestión de que uses los fotogramas claves. Cuando te mueves entre fotograma clave y fotograma clave, logras hacer que se traslade mucho más lejos, digamos, la posición del sol. Y aquí, justamente cuando el sol anda por esta parte de acá, entiendas, en este momento estamos en diciembre más o menos, ¿verdad? En diciembre, el patio de la casa sirve para hacer convivios, así que, ahí se vienen, ¿verdad? Pues, perdónenme mis chistes, pero ni modo. Bueno, esto hablando de lo que sería una configuración del sol para hacer un estudio solar de varios días. ¿Sí? Puede ser a una misma hora, pero en diferentes días, como también se recuerdan que puede ser un solo día a diferentes horas, ¿sí? O el estático que se queda fijo, no se puede animar. Y ya solo para terminarlo de rematar bien, el esquema de iluminación. El que se llama iluminación, quiero que notes que no te habla de una ubicación geográfica, sino que te pregunta simplemente un azimut y una altitud del sol. Le voy a quitar eso que dice según la vista, ¿sí? Entonces, digamos, si lo pongo con azimut ¿se recuerdan que era 17.3 grados lo que le di de rotación? Y lo pongo a 45 de altitud y le doy a aplicar. Vamos a darle menos 17 porque entonces le di para el lado contrario. Bueno, como no me deja hacer negativos, tendría que calcular, pero como no soy tan ágil para eso, 360, digamos que fuera 340 grados de azimut, 45. Ahí pueden ver que casi ¿cómo se llama? Mi dirección va casi paralelo a la proyección del
de la casa o del norte, ¿no? No del norte, sino que de la orientación de la casa como tal. Entonces, esta opción que habla, en este caso, ¿cómo se llama? De iluminación únicamente, podría ser utilizada muchas veces para iluminar plantas. Vamos a ver, aquí tengo esta planta. Voy a regresar a modificar la configuración del sol y le voy a decir quiero tener una iluminación nada más. Regularmente en las plantas se le dice que no lo haga según la vista, ¿sí? No según la vista, sino que según el norte. Entonces, dado que el norte ahorita está hacia arriba, si le pongo azimut 0, queda en norte franco, solo para que te des una idea. Ahí está, orientación norte franco, está el sol tirando sombras directamente hacia abajo. Entonces tú ya puedes ir diciéndole, digamos, qué ángulo quieres tener. Digamos que quisiera tener un ángulo de, qué sé yo, 70 grados. Hago aplicar. O sea, ya voy consiguiendo. Ahí le di prácticamente, lo giré 90 grados casi por la orientación o la rotación que tienen las plantas. Mejor no voy a decir eso de los ángulos porque pues, yo soy el que estoy consciente de las matemáticas que estoy haciendo, más no se las estoy explicando, ¿verdad? Pero son 70, ahorita está a 70 grados respecto al norte. Y como la planta está girada alrededor de 20 grados al respecto del norte, entonces 20 más 70 hacen 90 grados y por eso pareciera que de alguna manera la proyección de las sombras estuviera paralela a los muros. Pero es cuestión de ir buscando cuál es el ángulo que me conviene. Digamos, aquí lo pongo a 45, vamos a poner un poquito menos, vamos a poner 35, no, 25 le vamos a poner. 25 le doy a aplicar, entonces ya tengo una proyección de sombras. Y si quiero que la sombra se haga más corta, le doy más altitud. Digamos que le pongo una altitud de 70 grados. Entonces consigo que mis sombras se hagan más cortitas, ¿sí? Ahí sí que es solo para dar un poquito de realce a los elementos tipo muro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son recursos que tenemos para poder ir presentando algunas cosas. Aquí no importa si yo tengo la vista con el norte real o con el norte del proyecto, siempre la proyección de las sombras va a medir respecto al norte real. Por eso igual valía la pena tenerlo con el norte real en lo que lo iba calculando. Pero ahí puedes ver que me quedaron las sombras casi a 45 grados ya para la proyección. Y en este caso, voy a regresar otra vez a las configuraciones, pero de opciones de visualización y gráficos. No sé si queda claro todo lo que son las configuraciones del sol previamente. Estático, un día, varios días e iluminación. Para mí está claro. Solo lo que no tengo claro es cómo rotaste la orientación del sol. ¿Cómo roté el norte? En la ubicación, en gestionar ubicación y la posición de la casa respecto al sol. Porque lo traté de hacer y no me sale. Ok, vale. Con mucho gusto lo hago de nuevo. Solo tener presente que para poder especificar la orientación de la casa respecto al norte, hay que activar primero hacerlo en una vista de planta y activar la orientación de la planta en el enunciado de gráficos, en sus propiedades, donde dice orientación, tiene que estar en norte real. Eso es lo primero. Si ahorita se te rota o no se te rota, es lo de menos, ¿sí? Pero ahorita tienes que ponerlo en norte real. Y entonces, te vas a la ficha gestionar, panel ubicación de proyecto, y aquí, en este botón que se llama posición, encontrar la herramienta de rotar el norte real. Entonces tenés esta palanca para hacer rotación. La palanca es lo de menos, porque si tú lo que conoces es el ángulo de rotación respecto al norte, es el momento de hacer clic en una posición y si te dicen son 20 grados, tú le haces 20 grados, enter y rotas, ¿sí? Pero si fuese el caso, ahorita yo quisiera justamente que la línea de este muro quedara perfectamente alineado franco con el norte, o sea, porque podría ser una necesidad que yo quiero que eso quede norte franco. Entonces uso la herramienta de rotar el norte real y entonces ahora sí me fijo en este punto pivote. Este punto pivote haciendo clic sostenido sobre el puntito azul
lo puedo arrastrar a donde yo quiera. Donde yo lo suelte, ahí sería mi centro de rotación. Entonces, si lo voy a hacer en relación a esta línea de este muro, lo más prudente es hacer coincidir este punto pivote sobre esa línea del muro. Ya que lo tengo coincidente con la línea del muro, la palanca que está pivotando sobre ese punto azul, primero la hago coincidir con una de las líneas que tengo como referencia, en este caso la del muro. Hago clic y a continuación debo especificar qué dirección quiero que tenga esa línea. Como yo quiero que esa línea quede norte franco, entonces señalo en dirección hacia arriba de la pantalla, norte franco. Clic y entonces ya tengo la rotación. Prácticamente, en este momento, por decirlo de alguna manera, yo tengo mi norte reseteado, porque ahorita el norte real y el norte del proyecto son prácticamente el mismo. Y entonces, ahora sí, si tú quieres de nuevo volver a rotar el norte a una posición, tendrías que siempre fijarte que la orientación esté norte real, te vas a ubicación de proyecto, con la herramienta esta de ubicación, buscas rotar norte real, marcas o no un punto pivote. El punto pivote es lo de menos, cuando lo que haces es con un valor de un ángulo, así que donde quieras que esté está bien. Y si yo quiero que rote, habíamos dicho 20 grados, digamos, te digo, quiero que rote 20 grados, donde yo quiero que la vertical, clic, esté aquí a 20 grados en esta dirección. Entonces busco los 20 grados y hago clic. Entonces, esa línea vertical, ahora en lugar de estar vertical, va a estar girada 20 grados en esta dirección. Tú me dirás si con eso lograste resolver. No, no lo pude hacer. No, hagamos una cosa. ¿Por qué no me compartís tu pantalla? ¿Sí? Compartime tu pantalla y yo te voy guiando o vamos revisando dónde puedes tener problemas. Bueno, dale, pues. ¿Alguien más tiene problemas para hacer girar el norte real? ¿Ven mi pantalla ahí? No, todavía no la veo. Recuérdate que tienes que decirle mostrar pantalla. Ahí está. Ahí. Vale. Ahorita ya la empiezo a ver. Va, ok, mira, pues. Ahí estoy en norte real. Sí, correcto. Y tu planta está girada como venía por defecto el proyecto. Así es. Entonces voy a gestionar. Sí, gestionar. Vale, que se llama ubicación de proyecto. Ubicación de proyecto. Así mismo. Norte Vale. real. Perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces voy a hacer exactamente lo que hiciste. Ya buscaste el pivote de rotación, ¿verdad? Es el puntito azul. Ajá. Entonces dice punto inicial. No, espérate. El puntito azul tenés que hacerlo coincidir con la línea que quieres usar como referencia, digamos. Yo quiero que la referencia sea la línea del muro perimetral. Entonces hacer coincidir el punto azul sobre el muro perimetral. Ay, puede ser ese. Sí. Cuando lo hice la primera vez, lo hice justamente así como estás ahorita. Y entonces ahora toco aquí, clic sostenido, ¿sí? Suelto, me alejo, y ahora ¿qué hago? Ahí lo clic. No, es que no, sí, la verdad no lo estás haciendo bien todavía. Ajá, sí. Vamos a empezar de nuevo. Ubicación, rotar norte real. Ajá, correcto. Entonces, lo vamos a hacer un poquito más fácil. Olvídate de clic sostenido y arrastrar. Vas a hacerlo más fácil. Presionar la barra espaciadora. Ya. Va. Ahora, donde querrás que esté el punto pivote, haces clic. Aquí. Pero no se mueve. Tengo sostenida la barra. No, solo barra espaciadora una vez. Ah, ok. Y haces Ahí. clic. Ajá, ahí. Sí. Ya. Va. Entonces, ahora resulta que esa línea horizontal quiero que quede, bueno, esa línea que ahorita está en diagonal, quiero que quede horizontal. Sí. Entonces, ya pusiste el punto pivote. Entonces, Ya. ahorita, como es una palanca, lo que vas a hacer es un clic justamente alineado con esa línea diagonal. Hace clic ahí donde estás en este momento, por ejemplo. Va. Y ahora vas a buscar que esa línea ahora quede en horizontal. Entonces, simplemente trata de buscar, hay un momento en que se detiene solito, que esa línea de referencia sea horizontal. ¿Sí ves?
Ahí en 17. Ajá, ahí se pega. Entonces ahí dale clic. Listo. Ahí estás. ¿Sí? Hoy sí. Ahí estás. ¿Sí? Entonces, ahora, solo por molestar, girarlo 20 grados en sentido antihorario. Bueno, si solo le voy a dar aquí, solo lo toco aquí, Ajá. y digo 20 grados. Sí, ahí vas en sentido horario, ¿es correcto? Ahí vas antihorario, perfecto. Puedes teclear 20, enter. Ok. Listo. Ya entendí. Sí, lo que no estaba haciendo era poniendo el puntito azul donde debía de ir y empezar a marcar. Correcto, sí, porque el puntito azul lo que hace es marcar el centro de rotación. O sea, yo le llamaba el pivote de rotación. ¿Sí? Sí, pues. Sí, ahí es donde estaba vacilando. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, puedes dejar de compartir tu pantalla y yo vuelvo a compartir ahora. Claro. Solo por favor me confirman que ya ven mi pantalla para no empezar a explicar y no se mira nada. Ya. Ok, gracias. Bueno. Entonces, estos son las diferentes configuraciones que puedo tener con el Sol. Insisto, el estático, ubicación, fecha y hora específicas. Estático. Ubicación, fecha y hora específicas. Un día que me va a dar ubicación, fecha y hora de inicio y hora de finalización. Varios días que me va a dar ubicación específica, fecha de inicio, fecha de finalización con hora de inicio y hora de finalización. Y el esquema, llamado solamente iluminación, no trabaja con ubicación geográfica, sino que es relativo al norte. Yo le pongo un azimut y una altitud para ubicar mi sol. ¿Estamos de acuerdo? De eso se trataría el asunto. Y vamos a girarlo un poquito más para tener mi proyección de sombras. Esta última de iluminación te serviría solo como para falsear las sombras. Ajá, te serviría para falsear las sombras o en tal caso muchas veces para hacer alguna representación más gráfica que basado en sol. Ah, ok. Ajá. O O sea, por quiero la ejemplo, sombra, pero no es la fecha real ni la hora real. ajá, Sino no es que una fecha ni una representación gráfica, netamente, ¿verdad? ok, perfecto. Bien, voy a regresar entonces una vez más a el botón de opciones de visualización y gráficos. Solo hay una cosita que todavía me saltaba. Vamos a ver. Solo imaginemos una cosa. Digamos que soy una vista tridimensional. Voy a apagar el camino del sol. Lo apago ahora aquí con este interruptor. Camino del sol desactivado. ¿Y se recuerdan ustedes cuando les enseñaba a hacer la caja de selección? O sí, el selection box, que selecciono un objeto y le digo BX y me aísla el objeto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo pude haber aislado ese objeto, pero tengo una situación, no sé si lo notan, pero las sombras quedaron hasta allá la chingada. ¿Sí? Entonces, las configuraciones de Sol tienen entre sus opciones este que habla de un plano de suelo en tal nivel. Entonces, aunque no exista un suelo como tal a donde proyectar una sombra, el programa trae esta opción por defecto encendida al principio, porque como muchas veces lo primero que uno empieza a dibujar son muros, y uno va a querer que los muros proyecten una sombra hacia un suelo que si el suelo todavía no existe, al menos se pueda proyectar. Pero va a haber un momento en el que tal vez tú ya tienes modelado los suelos reales del proyecto y entonces tú ya no quieres proyectar hacia un suelo invisible, virtual. Entonces, en esos momentos tú vas a apagar esto. Tú le vas a decir que ya no quieres tener un plano de suelo para recibir sombras. Al apagarlo y darle clic en aceptar, pues ya no me va a suceder de que me proyecta sombras a un plano fantasma, sino que solamente las sombras de los objetos que tengo en pantalla van a ser las que se van a visualizar.
Nota que sin una vista de planta, en especial, por ejemplo, acá, estas sombras que se proyectan aquí, porque yo tengo aquí tengo realmente un suelo, pero aquí tengo un muro y afuera de este muro ya no tengo nada. Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso, configuro para esta vista que no haya un plano de suelo en el nivel, pues justamente fuera de este muro no hay hacia dónde se proyecten las sombras. No es que esté mal, pero quien está viendo que este muro proyecta sombra para este lado va a decir, pero aquí falta una hacia dónde se proyecte la sombra también. ¿Sí? Solo como quien dice, completa un poquito esa parte gráfica. Bien. Hoy sí, voy a regresarme a la vista tridimensional, voy a apagar la caja de sección para que vuelva a aparecer el modelo completo y seguimos avanzando en el diálogo de opciones de visualización de gráficos. Entonces, estábamos trabajando en el que se llamaba iluminación. Entonces, ya vimos qué es la configuración de sol. Y si no te recuerdas, nota que al presionar este botón es como que estuvieras haciendo clic en la barra allá de gráficos donde tienes acceso a los diferentes estudios solares. Así que sí, ya lo conoces. Yo puedo seleccionar aquí el cumpleaños de Gustavo, ¿sí? Y cuando le dé aplicar, pues en efecto se coloca en la posición el sol para el cumpleaños de Gustavo. Ahora, tengo unos sliders, sol, luz ambiental y sombras. Esos sliders solo me voy a cambiar de lado para que se vea un poquito más alguna parte con penumbra. Estos sliders siempre están disponibles, pero no hacen cambios en todos los estilos visuales. Por ejemplo, si estoy en estilo visual de línea oculta, le doy a aplicar. Los sliders están ahí, pero el sol, por mucho que lo mueva, y la luz ambiental, por mucho que la mueva, no hace nada. En estilo de líneas ocultas, solamente afecta a las sombras. Las sombras pueden ser sombras muy profundas, en este caso las estoy poniendo totalmente negras. Eso se mira muy lindo cuando tengo una planta de conjunto que los volúmenes son chiquititos y tengo un montón de casitas, digamos, hace un alto contraste. O poner las sombras bien pálidas, precisamente para que lo gris no haga que se atenúe o se pierda el detalle de las cosas. Me permite ver un poquito más el detalle de las zonas que están en penumbra, ¿verdad? Si estoy en sombreado, pues la misma historia. Bueno, no, perdón. Si estoy en colores coherentes, la misma historia, ¿sí? Solo que aquí me muestra tonos de color. Yo puedo modificar la intensidad de las sombras como tal, más la luz ambiental no hace nada, ni tampoco el sol hace nada. Porque recordemos que los colores son colores planos, no se afectan por la luz. Ahora, si trabajo en sombreado o realista, aquí sí van a haber diferencias. Si lo pongo en sombreado, voy a aplicar para empezar. Si yo modifico la intensidad del sol, yo puedo hacer que el sol sea más brillante o menos brillante. Afecto, ¿verdad? También puedo modificar la luz ambiental. Puedo hacer que haya más luz ambiental o menos luz ambiental. Y obviamente también puedo cambiar las sombras, ¿no? Eso sí, ya de cajón. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y finalmente, en estilo visual realista, pues hace los mismos efectos, ¿sí? El sol afecta la claridad de las cosas, la luz ambiental también, las sombras, pues lógicamente también se afectan. Y para el estilo visual realista, también podemos trabajar lo que se llama el esquema de iluminación. Ahora, acá vamos a hacer una cosa. Para asegurarnos de que el esquema de iluminación realmente haga algo, quiero invitarte a que vamos a trabajar en esta pared de aquí. Entonces, vamos a colocar una lámpara de pared en esta pared. Para colocar una lámpara, tú tendrías que ubicarte en la ficha arquitectura.
La lámpara es prácticamente un elemento o un componente. Así que buscas en la ficha de arquitectura, panel construir, la herramienta componente. Su método abreviado es CM. Para poder colocar un componente de lámpara, nosotros deberíamos de tener una familia de lámpara cargada en el proyecto. Si la tuviéramos cargada, la tendríamos que buscar en el selector de tipo. Pero como no estoy seguro si estas lámparas que están cargadas, porque aquí hay una que sí está cargada, no estoy seguro si realmente esas lámparas iluminan, porque no sé, ya vamos a hablar de eso más adelante. Uno cuando configura una familia de lámpara, la puedes hacer que ilumine o que no ilumine, y como estas no las hice yo en particular, no sé si iluminan o no, y no me recuerdo en este momento, así que en lo que nos ponemos a averiguar es más fácil cargar una de las que vienen con el programa y sabemos que sí ilumina, ¿sale? Entonces, en lugar de agarrar una de estas que están ya cargadas, vamos a buscar en el ribbon un botón que se llama cargar familia. El botón cargar familia, al presionarlo, tendría que llevarte a la librería métrica, la librería que está en español internacional. Te debería de llevar porque nosotros hemos configurado el programa para que lo haga así. Pero si no te lleva, pues tú ya sabes que tienes que navegar hacia la ruta. ¿Te recuerdas? Disco C, Program Data, Autodesk, RBT 2020, Libraries, Español Internacional. Y dentro de Español Internacional vamos a buscar la carpeta que se llama Iluminación. Y dentro de Iluminación vamos a buscar Arquitectónica. Externo y vamos a usar esa que se llama luz de muro exterior. No es la gran cosa, pero pues nos va a servir ahorita. Luz de muro exterior. Seleccionamos, abrimos, y entonces el programa está listo en este momento para colocar la luminaria en un muro. Nota cómo en función de los diferentes muros del proyecto tú puedes ir desplazando tu cursor y de alguna manera el programa te asiste para poder colocar la luminaria en un muro. Si no te acercas a un muro, te aparece el símbolo de no, porque si no hay un muro, esta luminaria no se va a dejar colocar. Entonces, como es un experimento, vamos a poner acá en este muro una y dos luminarias. No hace falta que estén justamente a la misma altura, pero como yo sé que sos obsesivo compulsivo, si tú seleccionas una luminaria, vas a poder ver que entre sus propiedades dice elevación desde nivel. Esta la he colocado a 1,24 m, la voy a redondear a 1,20 m, y la otra también. Esta la puse a 1,11 m, la voy a poner a 1,20 m. Y eso me asegura que ambas están colocadas a la misma altura. Bien, entonces, lo que quiero ilustrarte ahora es de que utilizando las herramientas de las opciones de visualización de gráficos, yo le puedo pedir al programa que quiero, en el área de iluminación, iluminar esta vista con un esquema que utilice, en este caso, solamente la luz del sol. En un caso alternativo, solamente la luz artificial. Le voy a decir solo luz artificial y le doy a aplicar. Conste que nunca te dije que esto iba a ser algo rápido y que la computadora lo hacía fácil. ¿Sí? Aquí empiezo a usar los gráficos. Vamos, vamos. Aparentemente sí las otras lámparas también iluminan, porque si no, no se estaría tardando tanto. Si fueran solamente estas dos luces, sería más rápido. Y así es como sale la pantalla azul de la muerte. No es cierto. Ahí
Ahí estamos, ¿sí? Y como puedes notar, acá el procesamiento o la presentación de gráficos pues me está mostrando cómo iluminan estas lámparas en la pared. Siempre puedo jugar con que tengo luz ambiental, puedo aumentar la luz ambiental. En teoría, ¿no? Ah, no, la luz ambiental trabaja con el sol, entonces como ahorita no hay sol, no. Va. Ahora, lo que sí puedo hacer es, si yo siento que eso está como muy oscuro, nota que aquí también hay otras luminarias que también están iluminando, o sea, sí habían otras luminarias, yo puedo jugar con la exposición. Entonces aparece ya a continuación, luego de iluminación, aquí yo creo que ya vimos todo, ¿no? Ya vimos los esquemas, ya vimos la configuración del sol para ver cuándo, con qué fecha se pone el sol. Ah, está este que se llama luces artificiales, este tal vez sea interesante, ¿sí? Si te das cuenta, todas estas son luces colocadas en el proyecto. Si yo quiero iluminar solamente con estas dos que puse en la pared, yo podría seleccionar todas las demás y apagarlas. Tengo que esperar un poco, ¿verdad? A que las apague. Ahí estamos. ¿Sí? O sea, tengo control total sobre las luces que están encendidas y las que están apagadas. Y ¿alguna vez has jugado con un dimmer? ¿Va? Pues aquí este que dice atenuación es como que tuvieras un dimmer. ¿Sí? Si le pongo 0.5 a una de estas dos y le doy a aceptar, yo puedo atenuar la intensidad de una de las luminarias a un valor específico. No se bajó. Bueno, no se bajó, no sé exactamente por qué, pero bueno. Sirve un poquito más para render, la verdad, pero aquí también lo debería estar haciendo en la vista, en el estilo visual. Ahora, eso hablábamos de iluminación, luces artificiales, sol, luz ambiental, sombras. Entonces vamos a exposición fotográfica. La exposición fotográfica sirve precisamente para controlar, asumiendo que estoy viendo a través del diafragma de una cámara, yo puedo controlar cuánta luz logro captar con mi diafragma de cámara, ¿sí? Por defecto, viene en este modo que se llama, en este modo que se llama automático, que depende del esquema. Solo para darte una demostración, si yo me paso a un esquema de exterior solo artificial a interior solo artificial, se supondría que el esquema debería de cambiar, pero no cambió. Tal vez si te lo muestro, digamos aquí en sol, con sol, se pone en 14 para el exterior. Para el interior también se dejó en 14, si fuera solo sol, también está en 14, artificial se pone en 8. O sea, sí cambia un poquito más, veo yo que no está como programado para que el exterior y el interior sean diferentes. No pasa nada, en otras versiones me recuerdo yo que sí cambiaba, pero simplemente va. Dejémoslo como que estoy trabajando exterior solo con artificial, no pasa nada. Lo que te quiero mostrar es de que a veces, en lugar de usar la exposición automática, yo puedo usar la exposición manual. La exposición manual te permite controlar la apertura de tu diafragma. En este caso, si yo pongo un valor más bajo, estoy haciendo que el diafragma se abra y por lo tanto capte más luz. Y si yo lo subo, estoy haciendo que el diafragma se cierre y por lo tanto capte menos luz. Entonces, yo puedo jugar prácticamente con esto para mejorar un poquito los tonos de iluminación que voy a tener en una vista realista donde estoy utilizando las fuentes de luz artificial. ¿Estamos de acuerdo? Pues esa sería la idea de esta exposición automática o manual. Y adicionalmente a eso, existe esto que se llama corrección de color, que te permite hacer que lo oscuro esté un poco más claro.
Ahí si te das cuenta, eso es lo que lo oscuro, o perdón, lo resalte, los brillos, las zonas brillantes estén oscuras o claras. Perdón. Puedo hacer aquí que las sombras estén oscuras o claras. Si yo aclaro un poquito las sombras, pues gano un poquito de iluminación. O las puedo dejar más profundas. Y lo puedo poner más negro. También puedo afectar la saturación del color. Si bajo la saturación a 0, se pone todo en escala de grises. Si lo dejo en 1, las cosas tienen su color natural. Y si lo aumento de 1, entonces las cosas se van exagerando sus colores. Vamos, aquí lo voy a dejar un poquito más saturado de la cuenta. Y puedo jugar con el balance de blanco. Este que se llama punto blanco permite hacer, si tú quieres que tu imagen se vea cálida. Ahorita como tengo la saturación exagerada, por eso se pone muy cálida. La vamos a poner en 1 ahora solo para contrastar. ¿Sí? O le puedo decir que se ponga fría. El valor neutro es el 6500. ¿Sí? Entonces, cuando está en 6500 va a ser un tono neutro. Ponerlo manualmente. Ese es el tono neutro. ¿Sí? ¿Para qué quiero neutralizar los blancos o llegar a un punto blanco? Si, por ejemplo, yo estoy poniendo luces cálidas dentro de la arquitectura y no quiero que salga todo tan pintado de amarillo, entonces tiendo a enfriar un poco la imagen. O al revés, si yo estoy poniendo luces frías y quiero que la imagen se vea un poco cálida, como es este caso, entonces yo le puedo poner un poquito aquí de calidez y ya empiezo a hacer que las luces se vayan poniendo amarillonas, ¿sí? Haciendo un balance de blancos. Si ustedes dicen, ya lo fregué con todo lo que le cambié, solo las restablecer y regresa a sus valores originales. Y acá, más o menos entre 5 y 8, vas a tener buenos parámetros para trabajar con luz artificial. De ahí, para finalizar el diálogo de visualización de gráficos, si me das chance, todavía nos da tiempo, solamente queda lo que se llama el fondo. Me voy a ir a la vista de alzado. Entonces aquí en la vista de alzado, digamos que yo quiero configurar mi fondo para que me muestre, digamos, un degradado para que sea una especie de cielo, digamos. Entonces me voy a opciones de visualización de gráficos, activo fondo. El fondo puede ser 4 opciones. Ninguno, para que no ponga nada. Un cielo. En el caso de ponerle un cielo, entonces va a depender mucho del esquema de soleamiento que estoy utilizando. Y entonces el degradado va a ir cambiando en función de la fecha y la hora. Solo para hacer una variante, vamos a ver, aquí le voy a decir en iluminación, que para esta vista quiero tener un estático del cumpleaños de Gustavo, que era a las 11 de la mañana, le doy a aplicar y como pueden ver, cambia el cielo a las 11 de la mañana. Va haciendo ciertos degradados y cosas, unas variantes así más interesantes. Si en algún momento tocara que el sol se ponga en el horizonte, justamente en la dirección que estoy viendo, hasta se mira el globo del sol. Un puntito chiquito, pero se mira el globo del sol. No es que sea, wow, qué chilero, y eso esperaba yo que saliera, pero pues se los cuento para que lo tengan presente. Eso cuando le digo cielo. Cuando le digo degradado, entonces lo que hago es de que yo controlo los colores que quiero utilizar. Entonces tengo un color de horizonte, un color de cielo. Entonces el cielo se va a degradar hasta el color del horizonte. Y aparece un color de suelo, que es todo lo que está debajo de la cota cero, en una vista de alzado. Digamos, si yo aquí le pusiera que fuese café, por el hecho de que pensar que fuese tierra, digamos, quedaría así. Eso es un degradado. Igual, si alguien dice, vos mira, y no tiene la opción de color sólido, yo lo quiero poner negro todo, pues tenés el degradado y le decís a todos los colores que sean negros. Negro este, negro este, negro este. Hago aplicar. Y entonces ahora es negro, ¿sí? Y está la opción que se llama imagen. ¿Para qué quieres poner una imagen? Yo no sé, ¿sí? Pero pues ahí sí que hay gustos.
Con la opción de personalizar imagen, tú puedes cargar la imagen que quieras. Vamos a ver, dice campana, no sé qué es esto. Vamos a hablar de esta imagen. ¿Sí? Aquí tengo una imagen, la que estoy colocando en los videos de Revit estructural. Cuando le doy a aplicar, entonces yo podría colocar esa imagen como fondo. ¿Sí? Que alguien diría, sí, entonces le pongo un cielo que no sé qué, solo que sea un cielo que has pintado con acuarela y que estés enamorado de él y unas montañitas o algo así, pues yo diría, órale, está bien. Pero así como pensar es que estoy haciendo un fotomontaje, siento yo que no vale la pena, que ni es la herramienta para hacer eso, ¿verdad? Sí, se puede colocar una imagen de fondo también en una vista de perspectiva, en una vista tridimensional, todos estos recursos de fondo para cualquier tipo de vista. Creo que tal vez a excepción de las plantas, aunque también puede ser que sí las incluyan. Vamos a ver. Una vista de planta, solo para salir de dudas. Me voy a opciones. Sí, si te das cuenta, aquí no está la opción de fondo, ¿eh? En plantas no hay fondo. En las vistas 3D, opciones. Solo lo voy a cambiar otra vez a colores coherentes, por ejemplo. Aquí sí está la opción de fondo. Ya le puedo decir qué fondo quiero tener. Si la proyección es una proyección isométrica, como en este caso una proyección paralela, más bien dicho, aunque yo le diga que el cielo va a ser azul, el fondo siempre se va a ver gris. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo para arriba, tendría que estar viendo desde abajo para que entonces saliera arriba el cielo azul. Ahora, si yo tengo una proyección perspectiva, entonces sí, va a depender dónde esté el horizonte, y a partir del horizonte hacia arriba es cielo y hacia abajo es suelo. Bien. Entramos a un periodo de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen dudas, estoy aquí para resolver. ¿Sabes? A mí se me desapareció la caja de selección. Selecciono el objeto y ya no aparece la cajita esa de cómo se llama de selección. ¿Cómo hago para activarlo otra vez? Ok, solo vamos a ver. Primero que nada, vas a irte a las propiedades de la vista y vas a apagar la caja de sección, desmarcando la casilla que aparece aquí. Eso va a hacer que te vuelva a aparecer el modelo completo. ¿Dónde? Sí, ok, en propiedades, o sea, tenés la vista, una vista abierta, ¿no? Es una vista Sí. 3D. Tenés la vista abierta y en el grupo de extensión, ¿sí? Grupo extensión, hay un parámetro que se llama caja de sección. Entonces vas a desmarcarlo. Lo desmarcas y entonces tiene que aparecerte el modelo entero de la casa. Está desmarcado. Entonces mejor mostrarme pantalla porque tal vez no entiendo qué está pasando. O sea, no entiendo tu pregunta o no entiendo qué está pasando. ¿La ves ahí? Ahorita se va a empezar a mostrar. Ya la veo. Ok. Mira, en este no aparece. Contame, ¿qué es lo que te está dando problema? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Si yo toco este, no aparece la caja de, ¿cómo se llama? La caja para poderlo editar, por decirte algo. ¿Verdad? Solo aparece así, no aparece nada más. Sí, no, yo creo que no hay ninguna caja que debería de aparecer. No. Vale, ¿cómo? Tú esperas que te aparezca la caja como para recortarlo, como para cortar vista 3D. ¿O cuál caja andas buscando? Esa. Para editarlo, ponerle cómo Julia, que te vaya muy bien, feliz. ¿Cómo hago para la caja azul que aparece cuando agarrabas aquí? ¿Cómo hago para que aparezca? Eso es lo que no me aparece. Vamos a ver, activa, por favor, en las propiedades de la vista. Solo quiero saber si es lo mismo, ¿no? Si estamos hablando de las mismas cosas. En las propiedades de la vista, soltar el objeto que tenés seleccionado. Ya. Y entonces, ahora activa la caja de sección.
Ok, ahora selecciono este. Y ahí aparece esta caja. Ahí puedes seleccionar. No, tú seleccionas la caja. Ajá, seleccionas esa caja, ¿sí? Y esa caja tiene los pinzamientos que tú puedes arrastrar para Exacto. controlar el tamaño que quieras. Prueba a usar los pinzamientos para cortar cualquier cosa. Solo prueba. Pues así funciona. Ahí también has empezado a cortar el edificio. Acércalo más suave. Otro poco Ahí más. estás. Va. Ahí ya va a empezar a cortar el edificio. Ahí ya lo cortó. ¿Sí? Va. Ahora, si tú quieres que tú quieres seleccionar un objeto y aislar ese objeto, digamos, para que ese objeto, la caja se ponga alrededor de él, Ajá. selecciona un objeto, digamos el sillón que está allá adentro en la sala del segundo nivel. Esta caja. Selecciona el sillón. Ok, perfecto. Ajá, va. No, esa caja que ves ahí, eso es porque eso es un grupo, ¿sí? Esa caja es porque el objeto es un grupo. Pero ahorita vas a irte, ya que lo tenés seleccionado, en la ficha buscar panel vista. ¿Vista? No, ficha modificar. Estás en la ficha modificar, solo buscar panel vista. No, esa es la La ficha vista. modificar. Ficha modificar es la que está en verde. Esta. Modificar grupos de modelo, dice. Ujú. Ahora, panel vista. Vista. Que sería Y buscas ahí ese, ajá. Cuadro de selección. Acuérdate que es X. ¿Sí? Presiona ese botón. Ok. Y ya tengo seleccionado solo esto. ¿Sí? Ajá. No es que lo tengas seleccionado, sino que hiciste una vista que está delimitando solamente el objeto que tenías seleccionado. Ok. ¿Y ahora cómo regreso a lo otro? Lo que tienes que ya sea, agarrar la caja de sección, que es la caja de las orillas, esa, y jalar los grips hacia a manera de ampliar. Esa es una opción. ¿Sí? Esa es una opción, ¿sí? Solo que a veces puede ser así como que tengo que ampliar un montón y no quiero ampliar todo. Exacto. Y la otra opción es no selecciones nada. Y en las propiedades, en el grupo de extensión, donde dice caja de sección, la apagas. Ahí estás. Y ahí te vuelve a salir todo. Ok. Pues ahí entonces era lo que me estaba pasando, que no aparecía esta cajita, ¿eh? Esto de aquí. Pero solo era eso, y ahí tenía que modificar. No, es que esa cajita que te sale ahí, no, esa cajita es porque el objeto del sillón es. Entonces yo agarro. Sí. Digamos, si ahorita tú quisieras hacer una vista solamente de esa cubierta, voy aquí y agarro aquí. seleccionar la cubierta y ¿Ves? Que es el BX. sí, perfecto. Y después para cancelarlo, solo le quito la caja de sección. Sí, Y automáticamente ya. Ahí estás. Ok, así ahí es. estamos. Ya me había confundido. Perfecto. Te agradezco mucho. No, perfecto. Para servirte. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Algo que me quiera preguntar? Con mucho gusto resolvemos.